yo les voy a pedir recomendaciones, o sea, retroalimentación a partir de hoy. Y se las estaré pidiendo pues a lo largo de todo el curso debido a la naturaleza de este. Quiero saber si qué les gustaría ver más en nuestras sesiones de laboratorio, qué no les gusta, por ejemplo, si las presentaciones se les hacen muy tediosas, si les gustaría otro tipo de materiales para estudiar, etcétera. ¿Me explico? Sí. Ok. Bueno, entonces, para darles unos minutitos más a una que otra persona que todavía no se incorpora, pues voy a dar el anuncio de los equipos. Hoy mismo cotejo la lista y yo esperaría después de nuestra clase. Si no lo han hecho, les comparto mi pantalla y acá está, ¿no? Este es el aula virtual. Espero que se esté cargando. Y en el aula virtual va a haber un tópico que se llame reportes de práctica. Acá va a estar integrantes 1301 y es un foro. Lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a este foro y añadir un nuevo tópico o un tema de discusión. Cuando aparezca esto, les va a pedir esto, ¿no? Que se despliega una ventana donde ustedes tienen que forzosamente llenar dos elementos. Uno es el asunto y el otro es el mensaje. Dentro del mensaje van a poner el nombre de quienes vayan a integrar los que vayan a elaborar el reporte de práctica. Acá mismo, igual en el tópico de reportes de práctica, va a haber, les elaboré un documento para que ustedes no se sientan tan perdidos en esta parte de entrega de reportes. Y ya tiene todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, para el grupo 1301, el reporte se entregará el 4 de noviembre a más tardar a las 11:59 horas y pueden elegir elaborar el reporte de la práctica 1, que es líquidos corporales, la práctica de potencial de acción, la del músculo liso intestinal o bien la que veremos hoy, la de gonadotropinas. En ese sentido, solo quiero aclarar un punto. Vamos desfasados en los laboratorios de mis dos secciones. O sea, no les estoy dando más tiempo al grupo 2, sino que con el grupo 2, por ejemplo, hoy voy a empezar a ver músculo liso, cosa que ustedes ya vieron. Entonces, no se sientan, abrumados o estresados por ello, de que no les estoy dando tiempo. Es el tiempo suficiente. Yo esperaría que ya estén preparados para elaborar su reporte. Las personas que no estén que no tengan equipo, yo se los asignaré y les voy a escribir vía WhatsApp. ¿Se me explicó? O sea, yo después de cotejar la lista hoy, les voy a dar hasta las 10 para que ustedes ingresen su equipo y de no tenerlo, yo veré quiénes son las personas que no lo tengan y haré los equipos al azar. ¿Está bien? Ok. Sí. Acá les dejo igual lo que se supondría fueron ya las indicaciones. Creo que ninguna indicación es nueva. Todas las fuimos practicando un poquito, aunque sea. Y bueno, si tuvieran dudas, igual escríbanme. Por favor, no me escriban el miércoles a las 11 de que no saben cómo hacer el reporte porque se les ha dado suficiente tiempo y procuren tener tiempo de sobra por cualquier eventualidad, ¿no? El, lo que se va a abrir aquí en este tópico va a ser una parte donde diga algo así como reportes de práctica y ustedes tendrán que subir por equipo un reporte de práctica. Entonces, meten la tarea y en la descripción de la tarea o bien
en algún comentario pueden ponerme los integrantes del equipo si ustedes no elaboraron una portada, porque no es obligatoria la portada. Entonces, una persona por equipo sí me tiene que poner un reporte y me tiene que poner quiénes lo elaboraron. Yo ya lo tengo. Eh, yo ya tengo los equipos. Sin embargo, sí me gustaría que ustedes me pusieran quiénes participaron en la elaboración de ese reporte. ¿Tienen alguna duda con ello? De lo que hemos platicado. Yo, Beto. De. O sea, ves que dices que es un reporte, o sea, es. Nosotros escogemos de cuál vamos a hacer el reporte de práctica o es de todos y como juntarlo en un solo reporte. No, es de uno en específico. Por ejemplo, Violeta, que es quien tiene la duda, yo sé que esta duda pues ha estado en varios de la clase. Entonces, por ejemplo, si Violeta y no sé, Noemi, ¿no? Hacen equipo y dicen, bueno, ¿sabes qué? A mí me gustaría profundizar más en el control nervioso del músculo lisointestinal. Y entonces se ponen de acuerdo y hacen la práctica 3 para desarrollarla. Entonces, solo deberían de entregar en una primera entrega la práctica 3. La uno, la 2 y la 4 podrían no hacerla. Yo les recomiendo que sí la hagan y sí me la pueden mandar para yo revisarla. Pero la práctica 3 es la que va a tener calificación y esa calificación es la que va a quedar en el reporte. Supongamos que se les dificultó potencial de acción, ¿no? Que es la práctica 2. Y su equipo también se les dificultó la práctica 2, entonces escoge la práctica 2, la elaboran, la desarrollan y la entregan. Esa es la práctica que va a tener calificación. ¿Sí? Para en el caso del segundo reporte, pues supongamos que ustedes eligen la práctica 7 y entonces al finalizar el curso, ustedes eligieron la práctica 3 y la práctica 7 y solo entregaron para calificar 2 reportes, que son estos 2. No tienen que entregar, no están obligados a entregar todas las prácticas. Sin embargo, yo personalmente se los recomiendo porque las prácticas son preguntas que les van ayudando a sintetizar el conocimiento. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en la práctica 1, si ustedes ingresan al aula virtual, están todas, todas las prácticas en el manual y al finalizar, mm, 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 al finalizar, después del procedimiento, el desarrollo, hay esta parte. En todas las prácticas está esto. Hay un tópico, hay un tema, un subtema que se llama reporte de práctica. En este sentido, en donde dice reporte de práctica, por ejemplo, en la práctica 1 les piden desarrollar esta tabla, les piden completar el enunciado y les piden elaborar un análisis de un tema. Cuando ustedes entreguen el reporte de práctica, no es necesario que desarrollen la hipótesis, que pongan qué hicieron, que pongan materiales y métodos, etcétera. Solo es necesario que entreguen la parte que diga reporte de práctica. Ojo aquí, ya está en el documento y ya se los había dicho. Para el reporte de práctica de los líquidos corporales, además de incluir esto, deberán de incluir los ejercicios que forman parte del reporte de práctica. En la plataforma, dorada se encuentra escrito un documento que dice ejercicios que forman parte del reporte de práctica, etcétera. Acá también es la tarea opcional 1. Si no mal recuerdo, bueno, aquí ya me lo mandaron 2, lo voy a revisar. Cuando lo revisé no habían entregados, entonces estas 2 personas que lo entregaron, yo las reviso y se las regreso con comentarios. Si algo falló, ¿se me explicó? Para que ustedes la puedan entregar. Entonces,
Estos son los ejercicios que deberán entregarse como parte del reporte de práctica. Vean que tienen una puntuación, valen 12 puntos. En la tarea solo les pondré si la entregaron o no la entregaron. No les voy a poner un 8, no les voy a poner un 9, etcétera. En el reporte sí la voy a tomar con puntuación, ¿va? Entonces, aún están a tiempo de entregar esta tarea opcional si es que van a entregar la práctica del reporte 1. Si no van a entregar el reporte 1, pueden o no entregar este ejercicio y que a ustedes les va a servir. ¿Sí? Espero no abrumarlos con toda esta información. Todo esto es para que ustedes tengan tiempo para prepararse, para preparar su reporte de práctica. ¿Tienen alguna otra duda? O sea que si queremos que no las revises, la subimos ahí en el apartado de tareas opcionales, ¿no? ¿O no? Exacto. Ah, Miren, les voy a mostrar así rápidamente cómo es esta onda. Entonces, en el grupo 2 ya me entregaron algunas personitas esa tarea y ya la había revisado. Entonces, aquí ya la califiqué, la pongo como entregada o no entregada, y aquí les pongo qué ejercicios deben revisar porque están mal, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejercicio 2 les pongo una nota, revisa el primer paso, pones 3% de bla, 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 ¿no? Y entonces yo les digo en qué pasos se equivocaron, yo se los regreso, ustedes checan ese ejercicio, si tuvieran dudas pueden escribirme y me vuelven a entregar el documento para que yo le dé otra revisión y si llegara a ser el caso, volverles a decir en qué se equivocaron y así ustedes al finalizar me entreguen los ejercicios correctos y, por ejemplo, en esta tarea ya solo cuenta como tarea. Por ejemplo, supongamos que este alumno o esta alumna entrega la tarea, pero no quiere realizar la práctica 1, quiere realizar la práctica 2 de potencial de acción, pero ya le contó como tarea. ¿Sí me explico? sí. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, yo, Beto. Bueno, ok. Por ejemplo, si elegimos otra práctica que no sea la primera, también tenemos que entregar la tarea opcional. No, la tarea opcional no la tienen que entregar, no es una obligación. Como su nombre lo indica, es una tarea que meramente les ayuda en el caso de que ustedes quisieran practicar los ejercicios de osmolaridad. Yo les recomiendo hacer todos los reportes porque, por ejemplo, cuando nosotros tengamos nuestro primer examen colegiado de laboratorio, van a venir ciertas prácticas. Entonces, si tú hiciste el reporte de práctica de la práctica 1, pues vas a estar muy familiarizado con la práctica 1 porque detallaste un poco más de lo que vimos aquí en clase. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor si no hiciste la práctica 1 y vienen ejercicios de osmolaridad, pues te va a ayudar un poco más a tu examen. ¿Sí? Pero no, es completamente opcional. O sea, no pasa nada, no van a reprobar si no entregan la tarea opcional. Sí, ¿Sí? gracias. Ok, me parece que ya estamos todos. eh, mm, yo esperaría que si no se unan más al ratito. Déjenme abrir la presentación. Y lo que vamos a ver hoy es gonadotropinas. ¿Tienen alguna duda con gonadotropinas? De lo que leyeron, del cuestionario previo, etcétera. Todo quedó bien. Ok. Mm, espera que... Ay, ahí está.
Entonces, si no tienen dudas, vamos a empezar a ver el tema de hoy, que es efectos de la gonadotropina sobre el testículo y los ovarios en el ciclo estral. ¿Ustedes han revisado el programa de la asignatura? ¿Alguien sí lo revisó? O sea, ¿cuáles son los temas que van a ver? ¿Cómo se van a desarrollar esos temas? Todo eso. ¿Lo revisaron así de pura casualidad? O sea, su programa de fisiología. Solo el de la página de la facultad. No sé si a eso te refieres. Sí, a eso me refiero. Está en la página de la facultad. O sea, por ejemplo, la unidad 1 es homeostasis e introducción a la fisiología, ¿no? Hay otra unidad que es del corazón. Melissa y Luis nos dicen que sí lo vieron. ¿Ustedes recuerdan haber visto fisiología reproductiva en el temario? Hasta el final, ¿no? Luis nos dice hasta el final y Melissa nos dice creo que no. Acá, en realidad, en el temario de fisiología veterinaria no está el tema de reproducción. No se ve como tal la fisiología reproductiva. Luis nos dice que a lo mejor hasta el final y no es que esté mal. En nuestro laboratorio y en su curso de teoría se ven gonadotropinas, ¿no? Y se ven efectos de hormonas en los animales. Lo que nosotros vamos a ver hoy, por ejemplo, es el efecto de la FSH, el efecto de la LH, el efecto de la progesterona, testosterona y estrógenos. Como tal, nosotros no vemos la fisiología reproductiva, pero sí vemos hormonas reproductivas o sexuales por la importancia que juegan en el sistema endocrino. El sistema endocrino sí es un tema que verán que se revisa en fisiología veterinaria. La fisiología reproductiva como tal lo van a ver ustedes en séptimo semestre, en la asignatura de reproducción. Ahí hay una unidad específica para endocrinología reproductiva y del ciclo estral. O sea, las dos son unas unidades. Entonces, no se agobien hoy. Este es un tema muy complejo que nosotros vamos a empezar a ver, pero me interesa que ustedes sepan que nuestro objetivo es justamente ver la importancia del sistema endocrino, ¿sí? También es importante, no por ello quita que no sea importante, pues, los efectos que tienen las hormonas que producen estos dos tejidos. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver este tema y lo vamos a ver muy general. Ustedes verán en su momento que esto ya se va, o sea, tiene un poco más de trasfondos. Hoy no me voy a meter a tanto detalle, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es esto. ¿Ustedes ya empezaron a ver sistema endocrino o ya vieron hormonas o todavía no? En teoría. No, ¿No? todavía no. Ok, bueno, les voy a adelantar un poquito. Este es un tejido nervioso que nosotros le vamos a llamar hipotálamo. El hipotálamo aquí no se ve, pero recibe varias aferencias. Recuerdan que las aferencias son axones que van hacia el sistema nervioso central. Entonces, aquí sí se logra apreciar, por ejemplo, sería un núcleo, este sería otro núcleo, estos serían núcleos. Entonces, el hipotálamo se encuentra organizado por áreas y por núcleos, ¿no? En el hipotálamo llega información
de los dos medios, tanto del medio interno como del medio externo. En el hipotálamo, por ejemplo, llegan aferencias que informan, por así decirlo, condiciones de temperatura, informan sobre la osmolaridad, informan sobre las horas de luz-oscuridad, etc. Entonces, aquí, en el hipotálamo, llega o confieren muchas neuronas que llevan diferente clase de información. El hipotálamo, a su vez, realiza proyecciones a la eminencia intermedia y hacia la neurohipófisis. Si se dan cuenta, aquí hay somas celulares y lleva sus axones hasta acá. ¿Sí lo ven? De aquí abajo, todo esto que yo les estoy señalando es la hipófisis o la glándula pituitaria, ¿no? Eso es un nombre que tal vez ya no lo encuentren tanto, pero también lo pueden llegar a encontrar. Esta hipófisis es una glándula que se va a encontrar dividida, ¿no? En la zona anterior, ¿qué quiere decir anterior? Esto lo estaríamos viendo de manera lateral y en un corte longitudinal. Acá estaría la parte más rostral del animal y esta sería la parte posterior. Entonces, en la parte anterior, esta hipófisis o este segmento de hipófisis, esta parte, se le denomina hipófisis anterior o adenohipófisis. Y la parte que queda más posterior se denominaría hipófisis posterior o neurohipófisis. Esto de adeno o neurohipófisis va en función a lo que está acá. Entonces yo les decía que del hipotálamo salen proyecciones hacia la neurohipófisis. Entonces, hormonas que se estarán sintetizando acá se van a estar liberando de este lado por proyecciones axónicas. Por ello se llama neurohipófisis. Acá hay otras neuronas que ponen, o mejor dicho, secretan su síntesis en esta red de vasos sanguíneos. Esta red recibe el nombre de sistema porta, porque ustedes ya revisaron en anatomía en qué consiste un sistema porta. Este sistema porta lo que representa es una ventaja evolutiva que se sintetiza la hormona acá en el hipotálamo, se secreta vía torrente sanguíneo y por torrente sanguíneo llega a la adenohipófisis. Esta adenohipófisis, si ustedes ven, tiene celulitas de color verde. Estas celulitas de color verde tendrán receptores para las hormonas que se vertan en el sistema porta de acá. Entonces, la hormona viaja vía sanguínea, llega a esta neurona, por ejemplo, y se une a receptores, lo cual provocará una respuesta en esta célula. Supongamos que esta célula es una célula productora de hormonas. Entonces, esta célula recibe una hormona, responde a esa hormona y sintetiza y libera otra hormona. Esa hormona va a viajar en sangre y va a salir de la adenohipófisis para posteriormente pasar a la circulación sistémica. Supongamos que esa hormona es una hormona que va a actuar en el útero, por ejemplo, del animal. Entonces, se sintetiza en la adenohipófisis y se libera torrente sanguíneo. Vía torrente sanguíneo va a llegar hasta su órgano diana, que sería el útero en este ejemplo que les estoy poniendo. Y no solo eso, esta célula va a sintetizar y liberar una hormona, pero esta hormona, por ejemplo, va a viajar a través del sistema porta y va a llegar también al hipotálamo. Entonces, va a tener una comunicación corta, por así llamarlo, de que esta hormona también está llegando al hipotálamo. Todo esto
representa una regulación. Ustedes, cuando empiecen a ver el sistema endocrino, van a ver que va a tener una retroalimentación. ¿Sí me explico? ¿Tienen dudas hasta acá? Entonces, dicho de otro modo, lo que a nosotros nos interesa estudiar hoy es esta regulación. Ustedes van a estar estudiando el hipotálamo y la hipófisis y se van a dar cuenta que la importancia que tienen estas dos estructuras en el sistema endocrino. Dicho esto, por ejemplo, en la siguiente clase vamos a trabajar con el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Vamos a ver la relación que tienen estas estructuras. Lo que hoy vamos a ver es, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ya sea hipotálamo, hipófisis, ovarios o hipotálamo, hipófisis, testículos. Existen otros ejes y le llamamos eje justo por la relación que guarda. ¿Tienen dudas? ¿Sí me escuchan bien? ¿No me escuchan entrecortado? Porque me acaba de parecer que la conexión a internet no es tan buena. Solo ahorita al final. ¿No se escuchó? Sí, pero se trabó un poquito. Ok. Voy a apagar mi video. Quizá pueda mejorar un poco la calidad de mi audio. Ok. Entonces, quiero dar de manifiesto que una de las funciones del sistema endocrino es la regulación de mecanismos fisiológicos. A través del sistema endocrino se regulan y se controlan mecanismos llevados por otras células, ¿no? Y entonces el sistema endocrino junto con el sistema nervioso van a regular las funciones del organismo. Hay autores que incluso hablan de un sistema neuroendocrino. ¿Qué quiere decir? Que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino actúan en conjunto para regular las funciones que se estarían presentando en el individuo. ¿Me expliqué? Si no tuvieran dudas en esta primera parte, vamos a pasar. Sí. ¿Podrías repetir eso, de que el sistema endocrino trabaja en conjunto con qué para regular los mecanismos? Sí. El sistema endocrino tiene varias funciones, ¿no? Hablar del sistema endocrino es hablar de las hormonas, y hablar de hormonas es hablar de un montón de sustancias. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de FSH, LH, SG, HCG, estrógenos, testosteronas. Todas estas hormonas tienen una función. Todas estas hormonas tienen un órgano o una célula diana. Entonces, estas hormonas van a ir y van a provocar cambios en la función de esa célula. Pero no solo existen esas hormonas. Existe, por ejemplo, la TSH, existe otro tipo de hormonas. Para sintetizar la función que tiene el sistema endocrino vía hormonas, se dice que las hormonas van a provocar un cambio en la función celular, van a estar regulando las funciones que se están desarrollando en el organismo. ¿Me explico hasta acá? Entonces, el sistema endocrino va a tener la función de regular los mecanismos celulares de diferentes órganos y tejidos. De esta forma, comparte esta función con el sistema nervioso. El sistema nervioso, ustedes bien saben, que también va a regular por sus vías aferentes y vías eferentes las funciones del organismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, veíamos la clase pasada el control nervioso del músculo liso intestinal.
yo les puedo decir que el control del músculo liso es tanto nervioso como también endocrino, ¿no? Nosotros veíamos que si aumentaba la rama simpática, disminuía el patrón de contracción. Si aumentaba la rama parasimpática, aumentaba el patrón de frecuencia y fuerza de contracción. Pero hay hormonas que también van a estar involucradas en las secreciones del tubo gastrointestinal. Entonces, en síntesis, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino van a estar regulando funciones del organismo y en algunas veces van a estar estrechamente relacionadas. Entonces, hay autores que mencionan la existencia de un sistema neuroendocrino, ¿no? Que va a ser la participación de ambos sistemas coordinadamente para dar una regulación o una respuesta en los efectos celulares. ¿Me expliqué? Sí, gracias, Beto. Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver este eje tanto en hembra como en macho. Entonces, el hipotálamo en la hembra va a generar la hormona liberadora de gonadotropina. La H es de hormona, la R es de release y la GN es de gonadotropina. Este hipotálamo sintetiza GNRH y la GNRH va a ir vía sistema porta a la hipófisis. En la adenohipófisis, más puntualmente, va a generar dos gonadotropinas. Entonces, estas dos gonadotropinas va a ser FSH y LH. La FSH va a salir de la adenohipófisis, va a viajar vía circulación sistémica y va a llegar al ovario. En el ovario va a provocar o va a favorecer el crecimiento folicular. Este crecimiento folicular este folículo va a tener varias células. Dentro de estas células está, por ejemplo, las células de la granulosa que van a producir estradiol. Y ello va a tener consecuencias que vamos a ver posteriormente. Entonces, la FSH va a ir al ovario, va a favorecer el crecimiento folicular y va a favorecer la proliferación de células de la granulosa. Entonces, entre mayor FSH, mayor proliferación de células de la granulosa y mayor producción de estradiol. Además, la adenohipófisis, gracias a la GNRH, va a sintetizar y liberar la LH. La LH va a ser dependiente de GNRH. Entonces, cada vez que haya un pico de GNRH, va a haber un pico de LH. Esta LH igual se va a liberar por la circulación sistémica y va a ir a el ovario. En el ovario va a provocar la ovulación y la luteinización. Entonces, me voy a adelantar un poquito. Y entonces este es el crecimiento y desarrollo folicular. Entonces, supongamos que acá llega FSH, se une a receptores del folículo primordial y este folículo primordial va a empezar a crecer y se va a hacer un folículo primario. Se va a seguir siendo FSH y va a pasar hacia secundario, terciario y folículo de Graf. Cuando esto ya esté listo, cuando ya esté en folículo de Graf, va a llegar LH, va a terminar la maduración de este folículo y va a provocar la ovulación. Entonces, este ovocito va a salir del ovario y va a seguir todo un proceso. ¿Sí me explico? Y todo ello va a ser gracias
a la regulación que va a tener tanto FSH como LH. Entonces, como breviario cultural, yo les puedo compartir que la hormona liberadora de gonadotropinas va a tener efectos tanto en FSH como en LH. Sin embargo, este efecto no va a ser igual. Yo les decía hace ratito que LH va a ser completamente dependiente de GnRH. FSH también. Sin embargo, GnRH va a promover su síntesis, no como tal su liberación. Entonces, se necesita GnRH para que se sintetice FSH. Sin embargo, FSH puede liberarse sin la necesidad de GnRH. Por ejemplo, cuando GnRH esté inhibida, podemos ver incrementos en FSH, no así con LH. Cuando GnRH esté disminuida, LH también va a estar disminuida. Este control lo van a ver más a detalle en reproducción, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, acá lo que vamos a ver es que entre las hormonas va a haber una regulación. El hipotálamo va a sintetizar y liberar GnRH. Esta GnRH va a pasar a la vía sanguínea por sistema porta a la adenohipófisis o hipófisis anterior. Acá en la adenohipófisis va a llegar a unas celulitas que las vamos a llamar gonadotropos, ¿sí? Esas células denominadas los gonadotropos o gonadotrófos van a sintetizar FSH y LH, que van a pasar a circulación sistémica y van a llegar al ovario. En el ovario se van a unir a receptores. A manera de cultura general, la FSH va a llegar a las células de la granulosa y la LH va a unirse a las células de la teca. Entonces, estas dos hormonas tienen dos células que presentan receptores. Estas células van a tener un efecto. El efecto va a ser la producción de estrógenos y progesterona. FSH va a promover el desarrollo folicular y a medida que va creciendo el folículo, va produciendo estrógenos. Una vez que se ovula, va a generarse un cuerpo lúteo. Esta parte sería un folículo, bueno, estas células del folículo permanecen en el ovario y se van a transformar en cuerpo albicans y posteriormente a cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a sufrir un proceso de luteinización. Por eso se llama cuerpo lúteo. Estas células van a estar luteinizadas y van a cambiar su producción hacia progesterona. ¿Se me explicó? Entonces, acá. En el ovario se van a producir tanto estrógenos en la fase folicular como progesterona en la fase luteinizante. Estas hormonas van a viajar también por vía sanguínea y van a llegar a un montón de órganos. Los que hoy nos interesan es el útero, la vagina y la glándula mamaria. Tanto estrógenos como progesterona van a tener efectos en estos tres órganos. Sin embargo, también van a tener efectos sobre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, se habla de una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Hipotálamo sintetiza y libera GnRH, llega a adenohipófisis, sintetiza y libera LH, va a ovario y provoca estrógenos y progesterona. Acá lo que va a generar en la mayor parte del ciclo es que estrógenos y progesterona también van a llegar a hipotálamo y adenohipófisis y van a tener una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Conforme se vaya
generando estrógenos, el nivel de estrógenos va aumentando y va a inhibir GNRH. Al inhibirse GNRH, se va a inhibir LH. Y eso es una retroalimentación negativa. Sin embargo, hay un momento en el ciclo en donde los estrógenos van a estar favoreciendo la producción de GNRH y la producción de LH. Y se habla tanto de una retroalimentación negativa como una retroalimentación positiva. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas con la regulación de la secreción? En síntesis, los ejes se van a estar regulando, ¿no? Ustedes ya estudiaron las retroalimentaciones, si no estoy en un malentendido. Entonces, las retroalimentaciones que predominan en el organismo son retroalimentaciones negativas, pero también existen las positivas. En este sentido, en este eje, en las hembras, únicamente en las hembras va a haber retroalimentación positiva. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante de esta sesión. Ahora vamos a pasar al macho. En el macho, el hipotálamo también va a generar hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas se va a liberar en el sistema porta y va a llegar a la adenohipófisis. En la adenohipófisis también se va a sintetizar y liberar FSH y LH. La FSH va a llegar a las células, va a estimular a las células de Sertoli o células sustentaculares, que ahorita vamos a ver, y ellas tienen la función de mantener el epitelio espermatogénico. Además, las células de Sertoli van a, vía FSH, van a estar encargadas de la producción de inhibina, que es otra hormona, y la proteína fijadora de andrógenos. Después, la LH van a tener receptores en las células de Leydig o células intersticiales y estas van a estar encargadas de la producción de testosterona. Esta hormona, la LH, también puede ser llamada hormona estimulante de células intersticiales. Entonces, LH y ICSH es la misma hormona, solamente que aquí se llama así porque no luteiniza como tal. ¿Sí me explico? Entonces, lo adecuado sería llamarla ICSH. Sin embargo, tampoco está de todo erróneo llamarla LH en machos. Y pues su nombre deriva de las funciones que tiene principalmente en la hembra. Entonces acá, si se dan cuenta, la retroalimentación siempre es negativa. El hipotálamo sintetiza y libera hormona liberadora de gonadotropina, la GNRH, va al sistema porta, llega a la adenohipófisis o hipófisis anterior y aquí se va a sintetizar FSH y LH o ICSH. Ella va a ir al testículo y si es FSH se va a unir a células de Sertoli o células sustentaculares, si es LH o ICSH se va a unir a células de Leydig o a células intersticiales y van a producir inhibina y testosterona. Testosterona vía LH e inhibina vía FSH. La inhibina va a llegar por circulación sistémica hacia la adenohipófisis y va a tener una retroalimentación hacia FSH. La testosterona también va a viajar vía sanguínea y va a llegar al hipotálamo y a la adenohipófisis y va a tener una retroalimentación negativa. Entonces,
la testosterona va a tener también efectos en un montón de órganos, ¿no? En el cuerpo en general, en el testículo y en estructuras reproductivas. Por ejemplo, las glándulas sexuales accesorias, como son las vesículas seminales, ¿sí? Acá, lo que ustedes tienen que ver es que estas hormonas tienen un efecto en estas células. ¿Qué efecto tienen? Una inhibición. Cuando el hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, al finalizar está teniendo menores concentraciones de testosteronas, hay una menor inhibición del hipotálamo y de la adenohipófisis. Entonces aumenta la concentración de GnRH, que aumenta la concentración de LH y aumentaría la concentración de testosterona. Y así se regula el eje. Supongamos, caso contrario, que la testosterona está altamente concentrada en la sangre y viaja hacia hipotálamo y la hipófisis. Al haber una concentración elevada de testosterona, la inhibición va a ser mayor. Va a haber una menor producción y liberación de GnRH, menor LH y menor testosterona. Esa es la retroalimentación. ¿Sí me expliqué? Entonces, si tuvieran dudas, saben que con toda confianza pueden preguntar. Acá, en la hembra, pasaría lo mismo. A mayor cantidad de estrógeno, se supondría que habría una mayor inhibición de GnRH, mayor inhibición de FSH y menor estrógenos. Cuando hay una retroalimentación positiva, los estrógenos van a estar perpetuando la producción del folículo. Entonces, el estrógeno, a mayor cantidad de estrógeno, va a promover la síntesis de GnRH y la GnRH va a promover la síntesis de LH. Esta LH va a favorecer esta producción de estrógenos y al aumentarse va otra vez a aumentar las otras dos hormonas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Y entonces, ya nada más rápidamente, vamos a ver un poco lo de los folículos. Los folículos van a ser células, un compuesto de células que, de acuerdo a su desarrollo, nosotros los hemos clasificado como primordiales, primarios, secundarios, terciarios y folículos preovulatorios o de Graf. Entonces, la hembra cuando nace tiene una cierta cantidad de folículos primordiales. Estos folículos primordiales no van a manifestar un desarrollo hasta que la hembra llegue a la pubertad. Cuando llega a la pubertad, comienza todo este proceso de del desarrollo folicular. ¿Por qué? Porque cuando el animal nace, este eje en la hembra se mantiene bloqueado, por así decirlo. Entonces, hasta que no llegue un estímulo que active el hipotálamo en el sentido de hormonas sexuales, la hembra no va a tener un desarrollo folicular. Entonces, a manera, para que ustedes vean que esto es un poco más complejo, en la hembra, el hipotálamo yo les decía que iba a estar recibiendo aferencias de un montón de lugares. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, las neuronas que van a producir quispeptina. La quispeptina va a ser otra hormona que va a actuar sobre el hipotálamo y va a promover la GnRH. Otra hormona, por ejemplo, importante es la leptina, que seguramente ustedes ya estarán viendo en nutrición. La leptina es una hormona que proviene de los adipocitos.
Entonces, cuando la hembra va creciendo, va teniendo mayores depósitos grasos. A mayores depósitos grasos va a ir teniendo mayor concentración de leptina. Esta leptina va a provocar un estímulo en el hipotálamo para la GnRH. Yo sé, por ejemplo, que en zootecnia, introducción a la zootecnia, les decían que las hembras tenían que tener cierto porcentaje de peso corporal para entrar a etapas reproductivas. Y es por ello, por la leptina. Aquí hay un montón de estímulos en el hipotálamo que desencadenan este desarrollo folicular. Entonces, cuando empieza la pubertad de la hembra, empieza la FSH a estimular las células de los folículos. Se va a ir desarrollando, va a ir, por ejemplo, teniendo una corona radiada, se va a ir estimulando la proliferación de células de la granulosa y va teniendo un antro. Esto que ven acá, ¿lo ven? Que es un espacio, se llama antro folicular. A medida que el folículo va creciendo, va a tener un mayor tamaño del antro folicular. Entonces, la FSH va a actuar en células de la granulosa y esta granulosa va a sintetizar estrógenos. Entre mayor sea el tamaño folicular, mayor será la producción de estrógenos. Hay un momento en donde las células dejan de ser, pasan de tener receptores de FSH a LH, las células de la granulosa. Entonces, esta transformación de receptores de FSH a LH lo que va a provocar es va a favorecer esta retroalimentación positiva. La FSH ya no va a tener tanta injerencia en la estimulación folicular y la LH ahora va a entrar para hacer una maduración final y una ovulación. Entonces, cuando el folículo ya esté listo para ovularse, va a ser dependiente del LH. Por ello es lo de la ovulación. Acá, por ejemplo, vemos una imagen, una ilustración que nos representa esto. En el ovario de la hembra prepuber, o sea, ¿qué quiere decir prepuber? Que es antes de la pubertad. En una hembra prepuber, todos los folículos en el ovario serían de tipo primordial. Cuando entra pubertad, el folículo, algunos folículos primordiales van a pasar a folículos primarios y a secundarios. Algunos de ellos van a ser reclutados hasta folículos preovulatorios. ¿Cómo? Esta reclutación se va a dar por el cambio de receptores de FSH a receptores de LH. Estos receptores van a provocar una retroalimentación positiva y estos estrógenos van a favorecer la síntesis y liberación de GnRH, que va a favorecer la síntesis y liberación de LH y va a provocar la ovulación. ¿Sí? Cuando se provoca la ovulación, el ovocito sale hacia el oviducto y estas células que permanecieron van a sufrir una luteinización. Se va a producir un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, conforme se vaya estableciendo, va a ir estableciendo la síntesis y liberación de progesterona. Esta progesterona también va a ser una hormona que va a tener efectos en la célula. En general, los estrógenos van a tener un efecto tanto en el útero como en la vagina como en la glándula mamaria.
Los estrógenos son los encargados también en el sistema nervioso de producir o provocar este comportamiento sexual de las hembras. Entonces, el ciclo estral, en el momento del estro, el estro es característico, al menos en las hembras domésticas, de animales domésticos, que propicia la receptividad sexual. Eso es el estro, que también se le puede llamar calor. Entonces, el estrógeno es una hormona que en el sistema nervioso central va a tener efectos de cambios conductuales, ¿no? Los estrógenos en general van a tener un efecto de estimulación de síntesis de proteínas y tasa de mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrógenos van a favorecer la división celular y van a favorecer la síntesis de proteínas. En las hembras pueden favorecer la vascularización del útero y de la vagina y de la vulva. También favorecen el desarrollo de las glándulas endometriales y en general en la glándula mamaria también va a favorecer su desarrollo, ¿no? La progesterona también va a tener un efecto en el útero, en la vagina y en la glándula mamaria. La progesterona en el útero va a favorecer que se disminuyan las contracciones uterinas y va a favorecer las condiciones para que se realice la implantación. ¿Sí? Si existió la concepción, va a favorecer su implantación. ¿Dudas hasta acá? Entonces, la testosterona también va a tener efectos. Por ejemplo, en las glándulas seminales va a favorecer su desarrollo. La testosterona va a ir también al sistema nervioso central y va a favorecer cambios conductuales. Y en general es una hormona que favorece el anabolismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que también va a favorecer la producción de proteínas. Entonces, ¿dudas con lo del ovario? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿A qué te refieres con contracciones uterinas? ¿Es como un cólico o es un movimiento para la fecundación? No entiendo. Ah, ok, gracias, porque eso no lo expliqué tan bien. Mira, cuando hay un pico o un nivel muy alto de estrógenos en el útero, lo que va a existir, los estrógenos van a favorecer que haya una mayor irrigación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mayor flujo sanguíneo hacia el útero. El útero también va a tener musculatura. Ustedes recuerdan que el útero, pues es un órgano que tiene diferentes capas. Una de esas capas o alguna de esas capas son de musculatura. Entonces, cuando hay un mayor nivel de estrógeno, este útero va a presentar mayores contracciones. También va a presentar algunas condiciones que ahorita te voy a decir más adelante. El útero se va a contraer para favorecer que los espermatozoides, si es que existieron, lleguen hacia el ovario, ¿sí? No es como tal un cólico. Más bien es un mecanismo evolutivo que asegura que los espermatozoides lleguen a encontrarse con el ovocito. En el útero, los estrógenos lo que van a producir va a ser una apertura del cérvix. El cérvix es la primera porción del útero que conecta con el vestíbulo vaginal. Entonces,
van a favorecer la apertura de ese cérvix, van a favorecer una mayor respuesta inmune en el útero. No, perdón. No, esa es la progesterona. Van a favorecer la mayor irrigación y van a favorecer las contracciones uterinas. Todo ello, esos tres mecanismos, van a favorecer que el espermatozoide, si es que hubo cópula, llegue a encontrarse con el ovocito. No sé si me expliqué o te quedaron algunas dudas. No, ya entendí. Gracias. Ok, eso sería en el estrógeno. En la progesterona, lo que va a generar es que esas contracciones uterinas van a disminuir, ¿sí? También lo que va a generar es el cierre del cérvix. Entonces, todo ello también sería encaminado a favorecer la implantación. Mientras uno, que son los estrógenos, tiene efectos para favorecer la concepción, la progesterona favorece efectos que aseguren la implantación. ¿Sí? Ok. Acá, entonces, si no hay dudas con el desarrollo folicular, vamos a ver lo de la histología del testículo. Entonces, en el testículo, acá es una ampliación. El testículo está conformado por muchos cordones o túbulos seminíferos. ¿Sí? Acá está, ¿no? Entonces, acá viene el epidídimo, acá viene el testículo. El testículo, si hacemos un corte, está compuesto por una serie de túbulos o conductos seminíferos. Ahora lo vamos a ver un poco después. Entonces, dentro del túbulo seminífero, esta sería la luz. Y acá van a ver, va a estar compuesto por diferentes células. Puede ser compuesta por células de Sertoli o sustentaculares y espermatogonias. El espermatogonia va a dar inicio, va a dar pie a espermatocitos y espermátides. ¿Qué quiere decir? En general, vamos a encontrar espermatozoides en diferentes estadios de desarrollo, ¿sí? Acá, por ejemplo, estas que están aquí, esta que está acá, esta y esta, todas estas células van a ser células de Sertoli o células sustentaculares. Estas células van a estar rodeando a las espermatogonias. Conforme la espermatogonia se va desarrollando, se va a ir separando de la membrana basal y va a pasar hacia la luz del túbulo seminífero. Conforme va pasando la luz, va teniendo un mayor desarrollo, ¿sí? Acá afuera están los capilares, ¿sí lo ven? Serían capilares que llevan la sangre hacia todas estas células. Justo al lado de los capilares se van a encontrar las células intersticiales, justo porque están en el intersticio. Estas células reciben el nombre de células de Leydig. Entonces, acá les voy a dar un tip para recordar. Entonces hay FSH. ¿A dónde llega la FSH? Pues a las células de Sertoli, ¿no? La FSH va a llegar a células de Sertoli, lo que va a provocar un mantenimiento del epitelio espermático, ¿sí? Va a favorecer la producción de proteína ligadora de andrógenos o ABP y la producción de inhibina. La LH, ¿a qué células va a llegar? La LH va a llegar a células de Leydig, a células intersticiales, ¿sí? Entonces, la LH va a llegar a células de Leydig y va a favorecer la producción de testosterona.
La testosterona es la que va a tener diferentes efectos en el organismo. También, junto con la FSH, va a favorecer el mantenimiento del epitelio espermático, ¿sí? Entonces, la mnemotecnia es FSH-S Sertoli, LHL de Lady, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Yo espero que esto les sea de utilidad. Me refiero a las mnemotecnias. Entonces, si no hay dudas hasta este momento, no los quiero descartar. Ok. Dejo de compartir mi pantalla y Litzy nos va a hablar. Litzy nos va a hablar un poco sobre un experimento, ¿sí? Hola, chicos. Muy bien. Hola. Ok. Yo les voy a empezar hablando de las gonadotropinas no hipoficiarias. Las gonadotropinas no hipoficiarias son hormonas secretadas por células de la placenta en la mujer y en la yegua. En el caso de la yegua, pongo el puntero. Ahí está. En el caso de la yegua, los cálices endometriales de la placenta sintetizan gonadotropina corioniquequina. En el caso de la mujer, las células del sincitio trofoblasto sintetizan gonadotropina corioniquequina. En distintas especies, al menos la gonadotropina corioniquequina, tiene efectos similares a la FSH. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos efectos? Como ya se los dijo Beta. ¿Alguien? La producción de estradiol. Sí, pero más directamente sobre las gónadas, tanto de hembra como de macho, ¿cuál sería? Estimula el crecimiento folicular. Muy bien, eso sería en hembras. ¿Y en machos? Ok, en machos sería que estimula la espermatogénesis. Una de esas especies en las que tiene efectos similares a la FSH son las ratas, como vamos a ver en el siguiente experimento, en el cual se tuvieron 4 grupos de ratas prepúberes. Aquí cada ratita representa un grupo, de los cuales 2 eran hembras y 2 grupos eran machos. Tanto un grupo de hembras como un grupo de machos se les denominó grupos control. ¿Ustedes saben por qué debe haber grupos control en los experimentos, chicos? Para saber Para lo que tener- es normal. Hugo, continúa. Sí, bueno, sí. Yo creo que sí, es para tener una referencia de un rango normal antes de realizar un experimento, ¿no? Y cómo Exacto. cambió, ya realizaste el experimento. Muy bien, exactamente. Por lo tanto, tuvimos los segundos grupos, tanto de hembra como de macho, a los cuales se les administró gonadotropina corioniquequina exógenamente. Después de un periodo de tiempo de que fueron administradas las dosis de gonadotropina corioniquequina, estas ratas fueron sometidas a eutanasia, tal como la dicta la NOM 062 y como ustedes lo vieron en su práctica 3. Posterior a esto, se les extrajeron las gónadas, en hembras los ovarios y en machos los testículos, para posterior a esto hacer cortes histológicos y hacer una comparativa. El efecto comparativo que hubo entre los grupos de las hembras control y las hembras que se les administró gonadotropina corioniquequina fue el siguiente. Del lado izquierdo podemos observar el corte histológico de un ovario de una hembra prepúber control y del lado izquierdo podemos observar el corte histológico de un ovario de una hembra prepúber tratada con gonadotropina corioniquequina. En el ovario de la hembra prepúber control podemos observar a los folículos primordiales como células pequeñas, uniformes, del mismo tamaño entre sí,
Mientras que en el corte histológico de la hembra prepuber tratada con gonadotropina coriónica y quina, podemos observar folículos en distintos estadios de desarrollo. Como dijo Beto, los podemos ver de diferentes tamaños, diferentes formas. Generalmente los que están más cercanos a la ovulación suelen ser más grandes, como es en este caso este folículo de aquí. Y aquí podemos notar que ya se nota el antro folicular, ese puntito del medio. El efecto comparativo que se encontró en el grupo de ratas de machos, a los cuales se les fue administrado gonadotropina coriónica y quina, a diferencia de los grupos control, fue el siguiente. Del lado izquierdo podemos ver el corte histológico de un macho, del testículo de un macho prepuber control, y del lado derecho podemos ver el corte histológico de un macho prepuber tratado con gonadotropina coriónica y quina. En el corte histológico del macho prepuber control podemos observar los cordones espermáticos, los cuales son túbulos seminíferos inmaduros que carecen de luz y, como dijo Beto, están llenos de, podemos observar espermatogonias primordiales, y su tejido es muy similar al tejido conjuntivo, mientras que en el corte histológico del animal prepuber tratado con gonadotropina coriónica y quina, podemos observar los túbulos seminíferos muy bien definidos y las espermatogonias en diferentes estadios. El túbulo seminífero podemos observar que hay luz dentro de él, y el tejido conjuntivo es muy distinto lo podemos observar muy distinto a las células que están dentro del túbulo seminífero. E incluso, si ustedes aumentaran el objetivo del microscopio, aquí podrían incluso poder llegar a notar espermatozoides. Y básicamente, en conclusión, del lado derecho, este corte histológico representa morfológicamente características de un macho sexualmente desarrollado, aunque se trata de un animal prepuber, pero el cual se le fue administrado gonadotropina coriónica y quina. Eso sería todo por mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, ¿me puedes repetir el nombre de la hormona que es SG, por favor? Sí, es gonadotropina coriónica y quina. Gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Sí, esto puede funcionar como con cualquier animal doméstico, o ahorita solo se ha visto con las ratas y pues con los caballos, que son los que la producen. Ok, como dije, solo en algunas especies tiene efectos similares a la FSH. La verdad, yo no conozco en qué especies tiene este efecto. Yo solamente hasta ahorita, conozco de las ratas, no sé si Beto nos podría ayudar con otros datos, pero en el caso de la yegua, como es sintetizada en las células de la placenta, en el caso de la yegua actúa como efectos similares a la LH. Y ya de ahí otros datos, no sé si Beto nos podría ayudar, porque la verdad es que yo desconozco. Aquí no tengo conocimiento si en todas las especies domésticas. Yo tengo entendido que al menos en los animales domésticos sí tendría efectos de FSH. Sin embargo, lo investigamos para ya dar más preciso la siguiente clase, ¿te parece? Ahora, no se confundan, las dos gonadotropinas no hipoficiarias, como les decía Litsi, no hipoficiarias. ¿Por qué no hipoficiarias? Porque no se producen en la hipófisis. Podrían también ser llamadas las gonadotropinas placentarias, porque se sintetizan en este tejido, que es la placenta. En ambas, en sus respectivas especies, tanto en hembras humanas como hembras equinas o yeguas, y mujeres, tienen efectos de LH.
¿por qué creen ustedes que en otras especies tienen efectos de FSH? Hablando de la coriónica equina, ¿por qué tendría efectos de la FSH? Vaya, dicho de otra forma, ¿qué hace que una célula responda a una hormona? El receptor. Excelente, Hugo, excelente. El receptor. Entonces, eso quiere decir que células de la ratita tienen receptores para una célula, perdón, para una hormona de yegua, o cómo creen ustedes, ¿cuál sería su hipótesis? ¿Cómo creen ustedes que una hormona producida por un animal que filogenéticamente está muy distante, ¿no? Por ejemplo, la rata del caballo. Bueno, filogenéticamente son distantes. Y pues uno es un roedor, el otro es un equino, etcétera. ¿Cómo es que una hormona de equino puede tener efectos en células de un roedor? No es como tal a toda la hormona, bueno, yo pienso eso, debe ser a cierta composición que tiene el receptor, hacia donde se trae el receptor. Excelente, Noemi, excelente. Acá, ustedes se acuerdan que la atropina se unía a receptores colinérgicos muscarínicos. Es algo muy similar. La atropina se unía porque presentaba en su estructura, presentaba características muy similares a la acetilcolina y por ello usaba sus receptores. En este sentido, es algo parecido. La gonadotropina coriónica equina tiene regiones muy parecidas a la FSH de los animales domésticos. Ello implica que tengan la capacidad de no solo unirse, sino desencadenar un efecto en los animales. ¿Sí me expliqué? Ahora, ya nada más como dato cultural, algunas pruebas de embarazo en la mujer utilizan la gonadotropina coriónica humana, la OHCG. La HCG, como bien les mencionó Litsi, es una hormona sintetizada en alguna región de la placenta. Ello implica que no exista esta hormona si no existe la placenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una mujer se encuentra gestante, empieza a sintetizar HCG. La prueba de embarazo lo que realiza es detectar esta hormona en la orina y ello funciona para dar un diagnóstico de gestación, ¿no? Eso es, así funciona muy someramente la prueba de embarazo, gracias a la gonadotropina coriónica humana. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas del experimento? No. Bueno, si no es así, le agradecemos inmensamente la gran presentación que Litsi nos compartió y vamos a seguir con nuestra diapositiva. Ahí ya están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí. Entonces, todo ello para hablar del ciclo estral. El ciclo estral es el ciclo por el cual pasan las especies de animales, en este caso vamos a hablar de animales domésticos, en esta variación de las hormonas. Todo lo que nosotros hablamos fue para sintetizar esta parte del ciclo estral. Entonces, el ciclo estral, acá nosotros tenemos varias fases en el ciclo. Tenemos una fase de proestro, una fase de estro
que en el comportamiento se ve como el celo. Esto es debido a los niveles altos de estrógenos, ¿no? Hay un pico alto de estrógenos y los estrógenos tienen efectos en el sistema nervioso que favorecen los cambios conductuales para la receptividad. Tenemos el metaestro, el diestro y se va a repetir. El ciclo estral, ustedes ya lo verán en su momento, difiere enormemente entre varias especies, ¿no? Hay especies que son poliéstricas continuas, que tienen varias fases de esto a lo largo del año. Hay especies como la yegua y los pequeños rumiantes que son poliéstricas estacionales, que solo tienen varios ciclos estrales en un periodo determinado del año. Y hay, por ejemplo, hay especies que tienen interestro, que sería el caso del gato, etc. Eso no se agobien, lo van a ver en su momento, ¿no? Acá, en esto, entonces tenemos las fases del ciclo estral. Tenemos comportamiento, los niveles de estrógeno y progesterona, los cambios ováricos y las gonadotropinas hipofisiarias. Si ustedes se dan cuenta, en el proestro viene una estimulación de FSH. Esta estimulación de FSH va a favorecer el desarrollo folicular. Conforme se va propiciando el desarrollo folicular, va aumentando ¿qué hormona? ¿Qué hormona se va a ir incrementando conforme se incrementa el desarrollo folicular? La LH. La LH, antes de la LH va a haber estrógenos, ¿no? Los folículos van a producir estrógenos, estos estrógenos se van a ir incrementando y hay una retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva va a aumentar la concentración de LH. Va a haber un pico de LH que va a provocar la ovulación. Entonces, cuando se ovula, descienden los niveles de estrógenos, acá se ve, debido a esta ovulación. Al descender los niveles de estrógenos, descienden los niveles de LH, la retroalimentación negativa que estaba ejerciendo los estrógenos en la FSH se ve interrumpida y al no haber una inhibición, la FSH aumenta, ¿no? Acá va a haber un cuerpo hemorrágico y posteriormente un cuerpo albicans que dará paso a la formación del cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo va a haber la producción de progesterona. Entonces, conforme se va constituyendo el cuerpo lúteo, se va constituyendo la secreción de progesterona. Esta progesterona va a tener una retroalimentación negativa hacia GnRH, lo cual va a tener una menor disminución de LH. Y acá lo que vamos a ver es una menor concentración de LH por retroalimentación negativa de progesterona. Si no se llevó a cabo la concepción, lo que va a suceder es que se van a dar la progesterona, a grandes rasgos, va a sobresaturar sus propios receptores, lo que va a provocar un aumento en los niveles de oxitocina. La oxitocina lo que va a hacer va a favorecer la producción de prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa lo que va a favorecer va a ser la destrucción del cuerpo lúteo. Cuando se destruye el cuerpo lúteo, va a bajar los niveles de progesterona, lo cual va a tener
si no hay progesterona, va a disminuir la inhibición de GnRH y ello implicará la menor inhibición de GnRH, FSH y LH, por lo cual va a volver a empezar el ciclo, ¿no? Esta tabla, no se agobien, estudienla con calma. En su manual viene toda esta dinámica de las hormonas. En la página 162 del manual viene esta misma gráfica y ustedes la pueden ir descomponiendo poco a poco. Por ejemplo, no me interesa que ustedes hagan una exposición magistral de todo esto porque pues implican un montón de otros mecanismos que ahora mismo no mencionamos. Lo que me interesa es que ustedes estén conscientes de las retroalimentaciones, ¿no? Tanto la positiva de LH con los estrógenos como las retroalimentaciones negativas de progesterona LH, por ejemplo, o de el desarrollo folicular con los niveles de estrógeno. ¿Me explico? Si no tuvieran dudas en esta parte, vamos a pasar entonces a... no me deja a la siguiente diapositiva. Acá está, ¿no? Entonces, les voy a dejar de compartir un poco mi pantalla y voy a preguntarles, ¿vieron el video de la práctica? En general, lo que se hace en esta práctica es una citología vaginal. Con las ratitas, lo que hacemos es, por medio de pipetas Pasteur, introducir líquido al vestíbulo vaginal y hacer unos lavados. Estos lavados, lo que se busca es introducir en el vestíbulo una solución y hacer varios lavados. Ello implicaría que al final obtenemos un líquido. Este líquido lo que busca es obtener células de ese epitelio vaginal. Por eso se llama citología vaginal exfoliativa. El exfoliativa es que por medio de líquido nosotros vamos a obtener esas células por arrastre. Entonces, vamos a obtener las células y me voy a ayudar con este llaverito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra ratita. La vamos a tomar, la vamos a agarrar y la vamos a exponer al vestíbulo vaginal. Vamos a ingresar una pipeta Pasteur, vamos a obtener las células y las vamos a poner en un portaobjetos y vamos a ver esas células. Si no vieron el video, no lo voy a pasar ahora debido a que no se me hace didáctico, pues ver un video que bien ustedes pudieron ver antes, que ya estaba en el aula virtual y que si lo llegaron a ver puede llegar a ser repetitivo. Entonces, si tuvieran dudas del video, si no lo vieron, véanlo, y si tuvieron dudas, si existieran, con toda confianza las podemos ver después, ¿sí? Ahora, todo ello implicaría que nosotros vamos a observar células en ese arrastre. Estas células vamos a ver de diferentes morfologías. Vamos a tener células parabasales, células intermedias y células cornificadas. Las células parabasales van a ser células con una forma relativamente regular, van a ser ovaladas. El núcleo, que es esta parte que se ve mayormente pigmentado, va a ser un núcleo grande, va a ser un núcleo bien definido y que va a tener gran tamaño a comparación del resto del citoplasma. La célula intermedia va a ser una célula que ya no va a tener una forma tan definida, pero sigue existiendo esta tendencia a ser oval. El núcleo va a verse disminuido y va
a verse menor a comparación de la célula parabasal. Los bordes van a ser irregulares. En la célula cornificada podemos tener células nucleadas o células anucleadas. Estas células cornificadas ya van a perder la forma de la célula. Van a tener bordes irregulares y el núcleo se va a ver con menor tamaño. E incluso el núcleo va a ser difícil de delimitar, ¿sí? ¿A qué corresponde? Acá, por ejemplo, nosotros en el laboratorio hacíamos dos diferentes tinciones. Una tinción era con Lugol, que es lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, vemos, nos enseñan una célula basal. La célula basal no es algo que nosotros veríamos frecuentemente en la citología vaginal exfoliativa. Pero si la llegáramos a ver, es una célula redonda con un núcleo bien delimitado. Ahora, la célula parabasal, las células cornificadas y también podríamos llegar a ver leucocitos. Estos leucocitos son células pequeñas donde el núcleo predomina también y puede ver granulaciones. ¿Sí lo ven? Aquí vemos como unas ligeras manchitas. Acá también vemos el núcleo, pero también vemos unas ligeras, un ligero puntilleo que nos están hablando que son leucocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vemos células basales, células parabasales y células cornificadas. Acá veríamos, por ejemplo, células intermedias. Estas células basales estarían íntimamente relacionadas a la membrana basal. La membrana basal lo que tendrá es que tiene una relación estrecha con la red capilar, con el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, conforme esta célula, que es una célula basal, se va a ir desarrollando, va a ir alejándose de la célula basal. Conforme se va alejando de la célula basal, los nutrientes como azúcares, oxígeno, etcétera, se van a ir perdiendo. Va a ser más difícil, por ejemplo, que esta célula consiga nutrientes a comparación de esta célula. Conforme se va desarrollando, se va alejando y va perdiendo esta capacidad de los nutrientes. Conforme ello pasa, es por eso que el núcleo se va haciendo más pequeño y se va cornificando. ¿Me explico? Entonces, cuando existe un nivel estrogénico alto, ¿recuerdan cuál era el efecto de los estrógenos en la mitosis? ¿Qué provocaban los estrógenos en la mitosis de las células? ¿Un aumento? Exacto, muy bien. Un aumento en la tasa de la mitosis. Entonces, además de ello, había una mayor irrigación. Cuando hay estrógenos en sangre, lo que favorecen es que se aumente la irrigación y, si ustedes recuerdan, el concepto clásico de hormona es una sustancia producida que viaja en sangre, ¿no? Entonces, aumentan los niveles de estrógenos, los estrógenos llegan a estas células basales y por receptores de estrógenos lo que va a generar es una mayor división celular. Y a mayor nivel de estrógenos, mayor división celular. Nosotros vamos a ver que tenemos diferentes fases en el ciclo estral. El proestro será esta fase del ciclo estral en donde va aumentando paulatinamente los niveles de estrógeno. Aquí, en el proestro, no hay niveles tan marcados de estrógenos, apenas se va incrementando. Si nosotros hacemos una citología, lo que nosotros vamos a observar es una cantidad predominante de células parabasales.
¿Podríamos llegar a encontrar células cornificadas? Sí, sí podríamos llegar a encontrar células cornificadas. Sin embargo, van a ser, van a tener una menor proporción, ¿sí? Después pasamos a la fase de estro. En el estro se ve caracterizado por niveles altos de estrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrógenos van a estar realizando sus efectos en el organismo. A mayor cantidad de estrógenos, mayor será la división celular, por lo cual en la etapa de estro lo que nosotros vamos a encontrar van a ser células cornificadas. Estas células cornificadas van a ser las que predominen. No quiere decir, por ejemplo, que no encontremos células parabasales. Sí las podemos llegar a encontrar. Sin embargo, en proporción no van a ser las que más encontremos. Van a tener una menor proporción, ¿sí? En la fase de metaestro, esta fase es la fase entre el pico máximo de estrógenos y el establecimiento de la progesterona. En esta etapa vamos a encontrar células tanto cornificadas como parabasales. Sin embargo, acá vamos a empezar a ver estas celulitas. Estas células son los leucocitos. Los leucocitos van a tener la función de limpiar o de remover los restos celulares que pudieran haber existido. Entonces, después del estro hay una mayor cantidad de células cornificadas. Estas células cornificadas van a ser, por así llamarlo, limpiadas, van a ser removidas por los leucocitos. Entonces, la fase del metaestro, lo que vamos a ver van a ser células cornificadas con algunos leucocitos. Conforme va pasando el tiempo, estos leucocitos van a ir incrementándose en número y van a ir reduciendo las células cornificadas. En el diestro, lo que nosotros vamos a ver es una predominancia altamente marcada de leucocitos y los demás tipos celulares ya se van a ver disminuidos precisamente porque los leucocitos tienen la función de removerlos. ¿Dudas hasta acá? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en las diferentes fases van a haber diferentes comportamientos de las hormonas, ¿no? Ello implica diferentes cambios. Por ejemplo, en el proestro, pues hay un crecimiento folicular, en el útero una mayor turgencia y en la vagina hay una división celular del epitelio vaginal. Cuando pasa el estro, hay un aumento del estrógeno y hay una abundante descamación del epitelio vaginal. Ello implica cambios en la citología de la célula. Acá hay 3 cruces, 2 cruces y una cruz. Esto es algo que utilizan los patólogos clínicos para hacer evaluación, para evaluar el mayor número de células. Entonces, en el proestro, lo que más vamos a ver son células parabasales. En el estro, lo que más vamos a ver son células cornificadas. En el metaestro, vamos a ver células parabasales, pero también vamos a ver leucocitos. Y en el diestro, lo que más vamos a ver son leucocitos. Si se dan cuenta, las otras células también tienen un signo positivo. O sea, sí las vamos a ver, pero a lo mejor en menor medida de las que predominan, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, lo que nosotros vamos a ver va a ser una diferencia en las diferentes etapas.
En color verde nos están representando los leucocitos. En color naranja nos están representando las células epiteliales nucleadas, que serían las células parabasales, y en el color morado nos están representando las células epiteliales cornificadas. Entonces, si se dan cuenta, este es un ciclo. Este es el ciclo estral. Proestro, estro, metaestro y diestro. Cuando empezamos en el proestro, vemos una predominancia de células parabasales. Podemos llegar a ver leucocitos y podemos llegar a ver células cornificadas. Conforme nosotros vamos avanzando en el ciclo y pasamos al estro, vamos a ver que las que van a predominar es las células cornificadas. Podemos llegar a ver leucocitos, podemos llegar a ver células parabasales. Cuando pasamos al metaestro, vamos a ver va a ser parecido al proestro. Lo que va a cambiar es que van a empezar a verse aumentada los leucocitos, ¿sí? Vamos a ver células cornificadas, vamos a ver células parabasales, pero vamos a empezar a ver leucocitos. En el diestro podemos llegar a ver células parabasales, podemos llegar a ver células cornificadas, pero lo que más vamos a ver son leucocitos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros veríamos en las diferentes tinciones. Entonces, acá en el proestro, lo que más vemos son células que tienen un núcleo definido, tienen una forma regular, por así llamarlo, y serían células parabasales. No vemos leucocitos. En el estro vemos células de gran tamaño, de diferente morfología, algunas ya no tienen núcleo y algunas sí. Estas serían células que también les llamamos células de hojuela, ¿no? Porque se dice que asemejan la hojuela de los cereales. Entonces, son células que presentan una morfología característica y serían células cornificadas que estarían predominando en el estro. En el metaestro, lo que nosotros vamos a empezar a ver son estas pequeñas células. Estas pequeñas células son leucocitos. Estos leucocitos se van a estar presentando, pero también vamos a ver células cornificadas y vamos a ver células parabasales o células intermedias, también podemos llegar a verlas. Células que aún presentan una forma, presentan todavía núcleo, etc. Y en el diestro, lo que más vamos a ver aquí es muy evidente, ¿no? Vemos células redondas, pequeñas y que pueden llegar a tener una un ligero puntilleo. Esos son los leucocitos. Si se dan cuenta, acá es muy evidente cómo predominan los leucocitos a comparación del metaestro, ¿sí? Entonces, las diferentes fases del ciclo estral van a tener diferentes células y ello va a implicar diferentes hormonas. Todo esto va a estar regulado principalmente por los estrógenos, ¿sí? Y el efecto en la división celular que los estrógenos tienen. Esta es otra imagen y lo que vemos es células en el estro, células en proestro, metaestro y diestro. Si se dan cuenta acá tenemos células redondas, parabasales, con núcleos bien definidos, pocos leucocitos, pocas células cornificadas, y eso sería el proestro. En el estro vemos una tendencia a células epiteliales cornificadas. Pueden estar con núcleo o pueden estar sin núcleo. Vemos pocos leucocitos. En el metaestro podemos llegar a ver células intermedias, células parabasales, células cornificadas, y comenzamos a ver cómo va aumentando el número de leucocitos, células pequeñitas con núcleo y que pueden llegar a tener puntilleo. En el diestro es evidente
cómo va a predominar los leucocitos y va a tener un núcleo bien definido y puede llegar a presentar puntilleo. En el diestro ya es menos frecuente ver células cornificadas o células para. ¿Dudas hasta acá? No. Si no hubiera duda, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este sería el experimento que Litsi nos hizo el favor de explicar. Entonces, acá, mejor vamos a ver este. Bueno, el ejercicio lo vamos a hacer después. Solamente les quiero compartir esta imagen. Este es el testículo de un animal prepúber control que no se le administró ningún tipo de variable, ¿no? Y esto serían los testículos. En la figura B hay un testículo de un animal prepúber tratado con gonadotropina coriónica equina. Se dan cuenta de la diferencia entre los testículos sin estimulación hormonal y de testículos con estimulación hormonal. Son diferentes, ¿sí? ¿Sí lo logran apreciar? Sí. Entonces, Sí. eso pasaría, por ejemplo, con las vesículas seminales. Las vesículas seminales se van a ver de mayor tamaño en animales que tienen estimulación hormonal. En animales prepúberes que no hay estimulación hormonal, las vesículas serían de menor tamaño. Caso contrario en las hembras. En las hembras, por ejemplo, en animales que no tienen estimulación hormonal, ¿cómo sería el útero? A comparación de un útero que sí tiene estimulación hormonal. ¿Cómo sería ese útero? De animales prepúberes. ¿Cómo creen que sería ese útero? ¿Más pequeño? ¿Más chico? Exacto. Sería un útero más pequeño. La vascularización también sería menor, ¿no? Un útero que ya recibió estimulación hormonal ya sería un útero de mayor tamaño, sería un útero que presenta una maduración en su composición. Cuando nosotros vemos en úteros con efectos estrogénicos, nosotros veríamos úteros mayor vascularizados, tiene una mayor cantidad de vasos sanguíneos a comparación de un útero que no está siendo estimulado por los estrógenos. ¿Dudas con esto? Ya para finalizar nuestra sesión de hoy, lo que nosotros veremos será una parte de los ejercicios para sintetizar todo lo que vimos a lo largo de hoy. Entonces, ahora se presenta dos cortes histológicos. Son dos ovarios de un animal prepúber y de un animal prepúber tratado con gonadotropina coriónica equina. Entonces, vamos a hacer que participen y, por ejemplo, Emiliano Carrillo. Emiliano, ¿nos puedes decir qué efecto tendría la gonadotropina coriónica equina en el ovario de la rata? Ok, por el chat nos dice una estimulación del tejido. Muy bien, Emiliano. Ahora, ¿quién me dice qué efecto o qué
¿qué hormona estaría emulando la gonadotropina coriónica equina? A ver, Leonardo Gutiérrez, ¿nos podrías decir qué efecto de hormona estaría emulando la gonadotropina coriónica equina y por qué? Leonardo nos dice progesterona. ¿Estarían de acuerdo que es progesterona? No. No. Yo. No, nos dicen no. ¿Quién nos quiere compartir? A ver, veo que Hugo tiene prendido su micrófono. Hugo, ¿nos compartirías qué efecto, de qué hormona estaría realizando el efecto? La gonadotropina coriónica equina y por qué? El de la FSH. Perfecto, la FSH, que como bien nos compartió Emiliano, estimula el desarrollo folicular. ¿Por qué? Por el receptor y la composición similar de la hormona. Excelente, Hugo. Entonces, la gonadotropina coriónica equina representa una composición similar a la FSH de la rata y ocupa los receptores desencadenando los efectos. Perfecto. Entonces, a ver, ahora Melanie Ramírez. Melanie, ¿nos podrías indicar, esta sería la imagen A y esta sería la imagen B? De estas dos imágenes, ¿cuál correspondería al grupo control y cuál correspondería al grupo que se trató con gonadotropina coriónica equina? Melanie nos comparte por el chat que la A es del grupo control y la B es del grupo con tratamiento. Perfecto, Melanie, muy bien. Ahora, a ver, alguien que no ha participado. Carla Ramos, ¿nos podrías compartir cómo es que podríamos saber que la A es del grupo control y la B es del grupo tratado con gonadotropina? ¿Cómo saber que el grupo A no tiene tratamiento y el grupo B sí? ¿Cómo supimos eso? Por el tamaño de las células. Muy bien. Carlos nos dice por el tamaño de las células. Acá lo que estaríamos viendo serían folículos primordiales, folículos que están en el mismo estadio todos del desarrollo, que sería el primer estadio. En la B vemos diferencias ya en el tamaño, la forma, el antro, etc. Aquí ya vemos folículos primarios, secundarios y terciarios. También podríamos ver, como aquí, el folículos primordiales, ¿no? Que sería la composición normal del ovario. Ok, si no hay dudas, vamos a pasar ahora acá. El corte histológico del testículo tratado de un grupo prepuber, que sería un grupo control, y otro grupo con gonadotropina coriónica equina. Entonces, acá, ¿cuál es cuál? ¿Cuál sería el del grupo control y cuál sería el tratado con gonadotropina coriónica equina? A ver, Montserrat Soriano, ¿podrías decirnos cuál sería el tratado con gonadotropina coriónica equina y cuál sería el grupo control? Volviendo a lo mismo, este sería B y este sería A. Montserrat, ¿estás por ahí? Ok. Ya nos escriben en el chat. B es el tratado. Muy bien. Acá sí puede llegar a parecer un poco confuso porque no son las mismas. Este es un aumento
pues mayor, ¿no? Acá el B es el tratado porque aquí, si se dan cuenta, el túbulo tiene luz. Este es un cordón, el cordón no tiene luz, ¿sí? Y acá ya se ve la luz. Si no tuvieran dudas, vamos a dejarlo hasta acá porque ya son las 9 de la mañana y nosotros terminaríamos este. Beto. Gracias. Beto, Sí, un favor. ¿Crees que podrías poner la diapositiva rapidísimo donde está como los cambios en las etapas del ciclo astral? Una azulita que pusiste. Claro, claro. Les recuerdo que estas diapositivas se van a encontrar en el aula virtual. Ya les subí una, pero es una versión anterior. O sea, es una versión, es una versión que ahora mismo yo le agregué otras cosas. Entonces, no se preocupen por eso. Esa diapositiva va a estar en la plataforma, pero con mucho gusto la comparto. Sí, no te preocupes, si está igual la consulta de ahí porque está buena, entonces la consulta de ella para no quitar más tiempo ya. Ahora mismo subo esta versión porque hay una versión anterior. Si no tuvieran más dudas, esto sería todo por mi parte. La diapositiva de los ejercicios también la voy a subir, que es la última que vimos. No solo nos faltaron dos, que esto es lo que ya vimos, y solamente aquí un punto que quería atender era que estas etapas son por horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor me encuentro en una etapa de tiempo en donde estoy entre proestro y estro. No quiere decir que yo vea una célula y diga, ay, es estro, ¿no? Lo que yo voy a ver es una tendencia a las células. Lo que se tiene que hacer es realizar citologías seriadas a través del tiempo, o sea, varias citologías en varios días, ¿sí? Solo quería concluir con esto. Si no tuvieran dudas, sería todo por mi parte y les agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Beto. Bye. Gracias. Hasta luego, cuídense. Beto. ¿Qué pasó?